Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios aún concede a la humanidad. Estamos estudiando el mensaje de salvación por fe y gracia que Dios ha dispuesto en el nuevo pacto, la promesa de salvar al hombre a Dios completamente, cuerpo, alma y espíritu. Esa es la mayor promesa, el pacto eterno, que Dios es fiel y que está dispuesto para cumplirlo. Pero los seres humanos, los que conocemos la palabra de Dios, necesitamos conocer plenamente el contenido del plan de salvación y estar dispuestos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Para poder recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, y así empezar la carrera cristiana, la vida cristiana en una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que estamos estudiando en este tiempo. Estamos en el estudio número 468 de esta serie de salvación por medio de la justicia de Cristo, no por obras de la ley que el hombre pueda realizar, sino enteramente por fe y gracia, salvación por medio de la nueva creación. Llegar a creer que Dios es creador, y si Él es creador, entonces Jesús mismo dijo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Dios, como un Dios creador, nos quiere dar una vida nueva, para que en esa vida nueva recibamos la vida de Cristo, una nueva vida con el amor en el corazón, con el Espíritu Santo como guía y con un corazón nuevo y una mente nueva. Ese mensaje es un mensaje de importancia capital en este tiempo, porque solamente por medio de Cristo en nosotros la obediencia podrá producirse de adentro hacia afuera. Una obediencia completa, obediencia interna en el corazón, en los deseos, sentimientos, en las inclinaciones, en palabras, pensamientos y acciones. Una vida cristiana completa que solamente el Espíritu Santo puede producir en el creyente si es que el creyente está dispuesto a humillarse y a experimentar el quebrantamiento de corazón para recibir un corazón nuevo, una vida nueva en Cristo Jesús. Así entonces el plan de Dios puede cumplirse, como dice la Escritura: el justo vivirá por la fe. En estos últimos días necesitamos ser justos para vivir por fe. Porque si no somos justos, entonces no podremos vivir por fe. Seguiremos viviendo por vista. Seguiremos viviendo cumpliendo la palabra de Dios,
cumpliendo las leyes de Dios y estaremos siempre bajo la ley y bajo maldición, y será un fracaso nuestra vida cristiana. Y cuando sea demasiado tarde, los indiferentes, los descuidados, dice, despertarán. Pero ya será demasiado tarde. Este mensaje de justificación por la fe, Dios envió para despertar a los creyentes. Este mensaje Dios envió para que el religioso pueda hacer una reforma completa y estar preparados cuerpo, alma y espíritu en santidad para enfrentar la crisis final, para recibir el sello de Dios, para recibir el Espíritu Santo en gran medida, para concluir la predicación del Evangelio en este mundo, lo cual está representado por el ángel de Apocalipsis 18, el cuarto ángel, que ilumina toda la tierra con la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es el carácter de Dios en el creyente. Por eso el carácter de amor de Cristo se recibe como regalo, así como el perdón y el nuevo nacimiento es por fe y gracia. Recibir la santidad, la perfección, el carácter de Cristo también es por fe y gracia, para que con ese carácter de amor de Cristo el Evangelio pueda iluminar el mundo entero. Ese es el objetivo del estudio que venimos realizando. Este mensaje fue presentado para este tiempo en 1888, hace 133 años. Pero en ese entonces, el adventismo, que fue privilegiado, que fue escogido para poder recibir este mensaje, ese pueblo rechazó este mensaje. Y por haber rechazado este mensaje, el mundo hasta hoy quedó privado de ese mensaje. Ese mensaje no llega al mundo entero, no llega a todos los religiosos. Y hoy Dios está llamando en la 11ª hora a los siervos que todavía no han rechazado este mensaje por desconocimiento. Pero hoy es la oportunidad de conocerlo, recuperar este mensaje de 1888 y poder apropiarse y al mismo tiempo llevar al mundo entero con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es justificación por la fe? En palabras sencillas, justificación por la fe es el perdón completo del pecado de la vida pasada, hasta el momento que uno acepta verdaderamente a Cristo de todo corazón por fe. Y al mismo tiempo, al aceptar a Cristo como un Salvador personal, Cristo por su Espíritu Santo engendra una nueva vida y hay un cambio de corazón, cambio de mente. Y el nuevo creyente en nueva vida espiritual
vestido con el manto de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, comienza una nueva vida cristiana, bajo la dirección del Espíritu Santo y lleno de la gracia de Dios. A eso se llama justificación por la fe. Una salvación completa por fe y gracia, sin obras de la ley, porque las obras vienen como resultado, y las obras han de brotar espontáneamente, voluntariamente del corazón del verdadero creyente. Ahora sí, el creyente está preparado para llevar las buenas nuevas de ese evangelio, que Dios tiene poder para cambiar vidas totalmente, de una vida de pecado a una vida de santidad, de una vida de desobediencia a una vida de obediencia, de una vida de injusticia a una vida de justicia, de una vida imperfecta humanamente, carnalmente, a una vida perfecta con el carácter perfecto de Cristo, pero en vida espiritual, en la vida de Cristo. Un cambio, una transformación completa, que ese es el mensaje de justificación, justificación por la fe. Y la mensajera del Señor en 1888 presentó realmente ese mensaje en una forma amplia, completa y debidamente detallado, lo cual nosotros estamos estudiando. Hasta aquí hemos escudriñado, hemos analizado, hemos desarrollado todos los mensajes que presentó la mensajera del Señor en el Congreso de 1888. Y ahora estamos examinando el mensaje de la justificación por la fe en relación con la ley. Primeramente hemos visto cómo la ley cumple su propósito, o con qué objetivo Dios envió la ley en el monte Sinaí. El propósito de la ley es mostrar el pecado y llevar a Cristo para ser justificado por la fe, para que el pecador creyente pueda recibir la salvación, la santidad, la justicia, la pureza, la rectitud. Entonces eso implica que la ley debe cumplir su función hasta llegar a la justificación por la fe. En otras palabras, la ley debe unirse al Evangelio y la ley debe unirse a Cristo, porque la ley es copia del carácter de Cristo. Cristo es la ley original, la ley real, el amor verdadero. La ley de los 10 mandamientos es copia del amor de Dios. Entonces, deben unirse Cristo y la ley. Y Cristo es justicia. Por eso dice Cristo nuestra justicia. Así lo presenta la Biblia. Jehová nuestra justicia. Entonces, ahora estamos empezando a estudiar cómo podemos comprender realmente la justicia de Dios. Cristo nuestra justicia. Hemos comprendido ya la ley. Sabemos que el hombre pecador no puede obedecer una ley santa. Los judíos
no tenían corazón santo, mente santa, vida santa, palabras santas, obras santas, pensamientos santos, intenciones santos, no tenían eso, pero cumplían la ley y guardaban el sábado, y cumplían todas las ceremonias. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, todo el capítulo es el capítulo del amor. ¿Qué dice Pablo? Si yo hablase lenguas, dice, angelicales, si yo repartiese mis bienes, dice, diciendo que tengo amor, si yo comprendiese profecías, dice, pero si no tengo amor, de nada vale. Entonces, hay dos formas de cumplir la ley de los 10 mandamientos y el sábado. Los judíos cumplían la ley y el sábado sin amor. ¿Y cómo comprobamos eso? Porque su carácter seguía siendo lo mismo, un carácter de ira. Por eso estaban descontentos y de ira contra Cristo, y después de Cristo contra los seguidores de Cristo. Estaban con un corazón de odio, de rechazo, y a la final lo mataron, asesinaron a Cristo en la cruz. Todo eso demuestra que no tenían amor. Por eso se llama religión legalista. Entendieron mal la ley. La ley no cumplió su propósito, porque ellos no aceptaron la ley para que los lleve a Cristo. Ellos creyeron que la ley soluciona el problema del pecado. Ellos pensaban que la ley santifica. Ellos creían que la ley salva, que la ley justifica. No comprendieron de que la ley solo copia y la ley lleva al original, a la fuente. Es como un riachuelo o un río. Un riachuelo, un río tiene su fuente. Hay que llegar al origen del río, al origen del riachuelo. Es un manante, es una fuente donde revienta el agua pura. Así es la ley. La ley nos lleva a Cristo. El adventismo también pasó la misma triste experiencia de los judíos. En 1888, los adventistas, tan apegados a la ley, rechazaron el mensaje de Cristo, nuestra justicia, que estamos estudiando. Y llenos de críticas, de descontento, de rechazo, de odio contra los mensajeros que estaban presentando este mensaje durante todo el Congreso, durante 3 semanas. Ellos no tenían amor en sus corazones. Eran guardadores del sábado sin amor. Y 1 Juan 4:7 dice de que el que tiene el amor, el que ama a su prójimo y a Dios, es nacido de Dios. Entonces, si el pueblo adventista no tenía amor, no era nacido de Dios, no habían nacido a la vida espiritual, no habían sido engendrados por el Espíritu Santo. Solamente cumplían la ley y el sábado en vida carnal, con un corazón egoísta, sin vida espiritual.
Por eso rechazaron el mensaje de Cristo nuestra justicia. El adventismo de nuevo crucificó a Cristo. Hasta hoy el adventismo sigue en la misma condición. La nueva generación adventista heredó el mismo rechazo. Una religión legalista sin amor. Porque el día que el verdadero cristiano, sea adventista, protestante, evangélico, católico, el que acepta, el que cree en Cristo y acepta a Cristo y empieza una nueva vida, lleno del amor de Dios, su vida será una vida como la de los apóstoles, como de la mujer samaritana. Cuando ellos aceptaron a Cristo, inmediatamente el amor los constriñó, el amor los impulsó, el amor los llevó a predicar el Evangelio, a enseñar la palabra de Dios y a atender a los enfermos. Un creyente que tiene el amor de Cristo no puede permanecer ocioso, no puede permanecer en su iglesia, en su trabajo, en su estudio, en su ciudad. El amor es la fuerza motriz que los lleva a anunciar las buenas nuevas. El que tiene el amor de Cristo tiene todo. Ese es el mensaje de Cristo nuestra justicia. Entonces, ahora vamos a seguir estudiando para predicar este mensaje de Cristo nuestra justicia. ¿Qué necesita? Necesita un ministerio convertido. Los predicadores convertidos, mensajeros convertidos, misioneros convertidos. Porque si no están convertidos, sus mensajes serán, dice, como la ofrenda de Caín. Sus mensajes no tendrán poder. Pero no solamente deben predicar este mensaje los ministros nombrados, consagrados por una iglesia. La iglesia entera es llamado a realizar ese trabajo de predicar este evangelio. Todos nosotros ahora nos hacemos responsables. Todos recibimos el llamamiento a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero con Cristo en el corazón. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Cristo es el que estará con los que predican verdaderamente el evangelio. Cristo es el líder, Cristo es el maestro, Cristo es el rey, Cristo es todo. Por eso, la mensajera del Señor escribió en el libro Materiales de Elena White de 1888, en la página 229, lo siguiente: ¿qué poder debemos tener de parte de Dios para que los fríos corazones que tienen solo una religión legal puedan ver mejor las cosas provistas para ellos? Cristo y su justicia. Un mensaje que da vida fue necesario para revivir a los huesos secos. Una religión legal de huesos secos que el profeta Ezequiel vio en visiones, un valle de huesos secos.
Así está representado el adventismo y todas las religiones. Sin vida. ¿Y qué necesita? Necesita que alguien les predique este mensaje con el poder de Dios a los corazones fríos. Un mensaje que tenga vida. Cristo nuestra justicia. ¿Quién es el que da vida al mensaje, a la ley, a la Biblia? Es Cristo, porque Cristo es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Toda potestad, dice, me es dado en el cielo y en la tierra. Cristo da poder, pero el creyente, el ministro, el mensajero, necesita tener a Cristo en el corazón, por fe y gracia, pero no en un corazón egoísta, carnal, pecaminoso o mente carnal, sino en un corazón nuevo, limpio, en una mente nueva, en la mente de Cristo, para que el mensaje tenga poder. Ese es el mensaje que Dios ha dispuesto para este tiempo. ¿Y cuál es el deber de la Iglesia ahora? Materiales de Elena White de 1888, página 434. Dice así: la doctrina de la gracia y salvación a través de Jesucristo es un misterio para una gran parte de aquellos cuyos nombres están en los libros de la Iglesia Adventista. Todos los que tienen sus nombres, dice, registrados en los libros de las iglesias adventistas, sea de la corporación o iglesias adventistas de las reformas, ministerios, grupos adventistas, la doctrina de la gracia y salvación a través de Jesucristo es un misterio para ellos. Solamente han comprendido la ley escrita, la Biblia, que es fotografía de Cristo. Pero Cristo, Dios, el Espíritu Santo, es desconocido por ellos. Solamente creen en un Dios que existe en el cielo, un Dios que ha creado los cielos y la tierra. Pero también los demonios creen, dice, que Dios existe y tiemblan. Pero la verdadera fe es aceptar a Cristo, unirse a Cristo, conectarse con Cristo. Y la Biblia enseña una gran verdad. En el libro de Romanos, capítulo 11, verso 16 al 24 encontramos: cuando una rama silvestre, una rama de una planta amargo que no produce buenos frutos, tiene carácter de ira, un carácter colérico, un temperamento incontrolable que representa esa rama silvestre amargo, si se conecta, dice, se injerta, se une a Cristo y prende, y si la raíz de Cristo es santa, si Cristo es santo y se une a la raíz santa, la rama, dice, al prender, al recibir la sabia vida de Cristo, la rama se vuelve santo, dice. Un cristiano santo cuando nace del Espíritu de Cristo. Ahora sí, entonces ha comprendido la doctrina de la gracia y salvación a través de Jesucristo. Si Cristo se aproximara a la tierra hablando a su pueblo, ¿qué les diría? Les diría: lentos para comprender. Y necesitamos
que Cristo pueda abrir nuestro entendimiento. Lucas 24:45 dice: Jesús entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les dijo en el temor de Dios que hasta este momento las verdades bíblicas relacionadas con el gran plan de redención son sólo débilmente entendidas por el pueblo adventista o por todos los adventistas. La verdad se desplegará continuamente, expandiéndose y desarrollándose, porque es divina como su autor. Por eso la Biblia en Proverbios 4:23 que dice: la luz, la verdad, la palabra de Dios, podemos decir, la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estudiar la palabra de Dios cada día crece, cada día es nuevo, nuevas verdades, nuevo alimento, nuevo pasto. Pero los que se han quedado solamente con la ley y con la Biblia, seguirán repitiendo, dice, las mismas verdades, día tras día, mes tras mes, año tras año, y su vida religiosa será seco como las colinas de Gilboa. Las doctrinas de la fe y la gracia son vistas donde quiera que enseñó Jesús. ¿Por qué los ministros no dan a las iglesias el mismo alimento que les dará salud espiritual y vigor? El resultado será una rica experiencia en la práctica de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando la obediencia se manifiesta en el creyente, cuando los ministros alimentan, dice, a las iglesias con las doctrinas de la fe y la gracia de Cristo que da vida nueva. Doctrina de gracia y salvación a través de Cristo. No se queden, dice, los ministros enseñando solo la ley y la ley. No solo enseñan, dice, a las iglesias de que hay que reunirse, hay que cumplir ceremonias, hay que hacer programas para niños, para jóvenes, para adultos, para casados, para ancianos. Hay programa para todos los gustos. Pero eso no va a salvar a los creyentes. Eso no va a solucionar la vida espiritual. Los ministros solo están enseñando que hay que cumplir esto, hay que hacer esto, hay que hacer obra misionera, hay que dar esto, aquello. Eso, dice, no va a solucionar el problema del pecado. ¿Quién soluciona el problema del pecado? Cristo. Desechar la vida pecaminosa, el corazón egoísta, y dar de gracia por fe un corazón, una vida nueva. Ese mensaje necesitan las iglesias. Y cuando las iglesias reciban ese mensaje por medio de líderes, pastores, ministros, ¿qué acontecerá con la iglesia? La mensajera del Señor presentó lo siguiente para la iglesia. Materiales de Elena White de 1888, página 563, dice así: y cuando Él se fue, es decir, cuando Jesús se fue de este mundo, ¿qué hizo?
¿quién debería asumir el conflicto? ¿Quiénes son los visibles que deben asumir el conflicto aquí en este mundo y llevarlo adelante hasta el fin? Cuando Jesús se fue de este mundo, ¿quiénes quedaron con la comisión evangélica? ¿Quiénes hoy en día deben asumir de seguir llevando ese evangelio como los apóstoles, con el poder de Dios que trastornaron todo aquel mundo de entonces? El evangelio llegó hasta el palacio de los Césares en Roma. ¿Quién hoy hará llegar este evangelio con poder hasta los palacios de los gobernantes de este mundo? Ahora la mensajera del Señor responde. Ella pregunta y ella responde. Todo esto estaba siendo presentado en 1888. Dice así: solo los que se identifican como seguidores de Cristo, cada uno de ellos, no son solamente los ministros designados. Es en esto que nuestro pueblo comete una gran equivocación. El pueblo adventista cometió esa gran equivocación. Hasta el día de hoy han pasado 133 años desde que este mensaje se levantó en alto, se tocó como la trompeta. Pero todos escucharon con oídos sordos. Todos dice que no quisieron ver porque eran ciegos. Porque ya la profecía estaba dado en Apocalipsis 3, 14 al 18. No sabes, dice, que eres ciego, desnudo, pobre. ¿Quiénes deben llevar este mensaje de justicia por la fe? No solamente los ministros. Los ministros tienen la primera opción, la primera función, y deben cumplirlo correctamente con las iglesias. Pero en las iglesias dice, ¿quiénes? Todos los que se identifican como seguidores de Cristo, cada uno de ellos deben, dice, levantar la voz, dedicar sus vidas, consagrar sus vidas, así como los ministros. No son solamente los ministros designados, dice, sino todos los seguidores de Cristo. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, si yo también me identifico como seguidor de Cristo, entonces tengo el mismo deber que los ministros. Pero el pueblo adventista cometió esa gran equivocación. Hoy en día, todas las iglesias organizadas, todos los ministerios, todos los grupos religiosos, no interesa qué nombre tengan. Si todos los líderes, los pastores, misioneros, dirigentes y todo el pueblo, toda la feligresía, todos los que componen la iglesia, el grupo, si todos nos siguen el ejemplo de Cristo, de todos los días, llenos del amor de Dios, llenos del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, si todos los días no predican el Evangelio, no enseñan el Evangelio, entonces se han equivocado. Apocalipsis 3:14 dice, no sabes que estás engañado. Tú mismo te has engañado, dice, y los líderes también te han engañado. ¿Por qué? Porque los líderes te dicen, no dejes la iglesia, no dejes de reunirte, no dejes de cumplir los programas, ceremonias, ritos,
No dejes, dice, de seguir trabajando para el mundo con tal que traigas los diezmos nada más. Se han equivocado en eso. Muchos parecen pensar que día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, los pastores deben cuidar de ellos. Una gran equivocación. Las iglesias, los creyentes dicen, nosotros pagamos diezmos para que los pastores nos cuiden. Totalmente equivocados. Jesús no estableció una iglesia, un grupo para eso. Jesús primero formó un grupo con los apóstoles y luego organizó la iglesia apostólica en base a 12 apóstoles. Pero ¿cuál era el fin? Jesús los instruyó y los mandó a predicar a todos. Solamente Judas se quedó. Judas se quedó porque no aceptó a Cristo en el corazón. Vendió a su maestro. Hoy en día también el mundo religioso, los líderes, pastores, misioneros, creyentes, feligreses, bautizados, no bautizados, todos dice que venderán a Jesús si es que no aceptan a Cristo y no salen a trabajar activamente todos los días. No sabemos qué obra Dios tiene para que hagamos nosotros. No la discernimos, a menos que comencemos con los propios talentos que Él nos concedió. Si tenemos solamente un talento, comencemos a invertir, a trabajar. El ser humano creyente no sabe qué obra tiene que hacer, qué trabajo tiene que hacer, dónde tiene que trabajar, a quién tiene que visitar, a quién tiene que hablar, cómo tiene que predicar, no sabe. Pero si acepta a Cristo y nace a vida nueva con el amor de Dios, con el carácter de Cristo, lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios, entonces el Espíritu le indicará, el Espíritu le llevará, el Espíritu abrirá el camino, el Espíritu le libertará de su trabajo, de su estudio, de su negocio, de su oficio, de su casa, de su iglesia. El Espíritu lo liberará de sus ministros, de sus maestros, y lo llevará, así como llevó a Jesús. Jesús bautizado, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto y fue llevado a su ministerio. Jesús ya no volvió, dice, a su carpintería. Pablo también, lleno del Espíritu Santo, bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto de Arabia y hasta su muerte el Espíritu lo llevó para predicar, enseñar. Pablo dejó de ser miembro del Sanedrín en Jerusalén. Dejó de cumplir ceremonias, ritos. Se dedicó a ser un apóstol, ministro de Cristo. A Pablo nunca fue ungido por manos humanas. Cristo le ungió directamente. Así que hay pastores ungidos y nombrados, y hay ministros y misioneros ungidos por Cristo. La obra de llevar este Evangelio, Cristo nuestra justicia, es para todos. Sigamos dando lectura en la página ahora 1083 de Materiales de Elena White de 1888. Algunas veces siento que nunca debo dejar este campo hasta que las familias aquí establecidas sean misioneras. No ministros ordenados, sino que trabajadores en diferentes líneas. Así manifestó con su ejemplo la mensajera del Señor.
cada mensajero, cada ministro, cada misionero, cada líder, ¿qué debe hacer? No debe dejar un campo, una iglesia, un grupo, un ministerio, hasta que todos puedan salir como misioneros ordenados por Dios, para que trabajen en diferentes líneas. Unos pueden ser predicadores, otros pueden enseñar la Biblia, otros pueden atender enfermos, otros pueden enseñar a preparar alimentos para los enfermos, otros pueden dar tratamientos naturales, otros pueden dar las diferentes maneras de predicar el Evangelio, cada uno según el don, el talento que ha recibido de Dios. Todos deben trabajar, dice, como hormigas. Ve a la hormiga, oh perezoso, y sé sabio. La hormiga no necesita capitán, dirigente, líder, maestro, nada. El verdadero cristiano nacido a la vida espiritual no necesita líderes humanos ya, no necesita pastores humanos, no necesita misioneros, porque Cristo ahora es su maestro, Cristo es su pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cristo es su consejero, Cristo es el arquitecto, Cristo es el piloto. Ahora alguien dirá, entonces, ¿ya no necesitamos pastores, misioneros, líderes? No, se necesita más pastores, más misioneros, más líderes, para que vayan al mundo entero. Dice, el mundo está lleno de seres humanos heridos por el enemigo. Satanás los ha herido a todo el mundo. Están como en una batalla heridos. Todo el mundo está herido, herido de cabeza a pies, herida todo el cuerpo. Entonces los líderes, los pastores, los misioneros no deben quedarse en las iglesias. Han cometido el error más grande de su vida, dice. ¿Qué haciendo? Muchos parecen pensar que día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, los pastores deben cuidar de ellos. Se equivocaron. Este mensaje de justicia por la fe pone en orden todas las cosas. Ahora vamos a leer en la página 1225. No es de admirar que los corazones no hayan sido derretidos por la verdad, cuando es presentada de una manera fría y sin vida. Si hay mensajeros, pastores, predicadores que presentan solo la teoría, solo la letra, en una manera fría, sin vida, ningún corazón, dice, se humillará, se rendirá y se entregará a Cristo. El mensajero tiene que tener una vida nueva, Cristo morando en el corazón. No sorprende que la fe se haya embarazado con las promesas de Dios. Cuando ministros y obreros fallaron en presentar a Jesús en su relación con la ley divina. ¿Por qué entonces no se predica el Evangelio con poder? Es que los ministros y los obreros han fallado, no han presentado a Cristo en relación con la ley. Ya hemos aprendido que la ley, su función es llevar a Cristo. Y Cristo es la ley verdadera, Cristo es el amor verdadero. Pero si solamente los ministros, los misioneros,
enseñan la ley, la Biblia, la palabra de Dios que hay que cumplir, hay que permanecer, entonces todo está perdido. Las religiones continuarán así engañados. Uno mismo se engaña y engañará a otros. La función de la ley de la Biblia es llevar a Cristo. Y Cristo es el que da salvación. Cristo da santidad. Cristo da perfección. Cristo da obediencia. Cristo da espíritu misionero. Cristo da espíritu médico misionero. Cristo llena del amor y el amor los impulsa al creyente con el carácter de Cristo a ser mensajero para el mundo, misionero viviente. Y todos los que reciben a Cristo, el amor y el Espíritu de Dios, saldrán a predicar unidos por el amor, unidos por el mismo Espíritu, unidos por la gracia de Dios. En vano los predicadores, mensajeros, pastores están diciendo a las iglesias sin Cristo, sin conversión, sin amor: hermanos, hay que unirse, hermanos, hay que tener amor, hermanos, hay que hacer obra misionera, hermanos, hay que hacer esto, aquello, hermanos, hay que traer diezmos. Nadie va a cumplir como debe ser. Los que han estado en las iglesias, en los ministerios, en los grupos, 5 años, 10 años, 20 años, siguen igual. Es que no hay el amor de Dios en el corazón, no hay justicia en el corazón. Necesitamos hoy reflexionar y ponernos en las manos de Cristo. Pero el que acepta a Cristo, ¿qué dice? Será quebrantado. Cristo es la roca que desecharon los edificadores, los religiosos. El que acepta a Cristo, su vida humana, carnal, pecaminosa, egoísta, con mente carnal, quedará, dice, roto, quebrantado, en miles y miles de pedazos. Y Cristo ahora le dará una nueva vida, porque Él es creador. Él hasta muertos resucitó. Si morimos al yo, nos resucitará en nueva vida. Ese es el mensaje de justicia por la fe. Y ahora en esta oportunidad, en este estudio, vamos a terminar cómo debe ser el verdadero mensajero, cómo debe predicar el mensaje en una forma completa. Materiales de Elena White, de 1888, página 1741 y 1742 y 1751. Allí está el ejemplo de Cristo para este tiempo actual. ¿Cómo se llama el trabajo a realizar? Dice así la mensajera del Señor: deseo decir que quiero aprovecharme del trabajo médico misionero al máximo de mi capacidad. Hicimos lo mejor que pudimos en esa línea de trabajo en Australia. Y dice: yo le agradezco al Señor que su bendición acompañó nuestro trabajo en la obra médico-misionera. Y ahora para todos, los ministros de Cristo deben estar en una posición totalmente diferente. Deben ser evangelistas, deben ser médicos misioneros. ¿Qué podemos comprender de este mensaje
que realmente para muchos será nuevo, pero para otros este mensaje los escandalizará. Y para otros se volverán enemigos de Cristo y de los mensajeros, porque este mensaje va a producir oposición, enemistad, persecución. Pero para los que aceptan a Cristo y desean la salvación completa del pecado, la santidad, este mensaje será precioso. Este mensaje encantará. Este mensaje será de un valor más que el oro y la plata. Este mensaje será de más valor que los estudios de este mundo, que las profesiones de este mundo, que las actividades de este mundo, que los empleos de este mundo, que los negocios de este mundo. Y será más precioso que las actividades comunes de este mundo, los oficios humildes y sencillos de este mundo, de nada valdrán cuando uno comprenda este mensaje. Y traerá paz, felicidad, gozo, alegría y el carácter de Cristo lo más valioso. Pero ¿cómo se llega a eso? Repito nuevamente, los ministros de Cristo. ¿Quiénes son los ministros? Los ministros misioneros nombrados, consagrados por las iglesias, por los ministerios, por los grupos, por las religiones. Pero no solamente los ministros, dice, no olvidemos, ya hemos leído ya. ¿Qué dice? Solo los que se identifican como seguidores de Cristo, cada uno de ellos, no son solamente los ministros designados, sino todos los seguidores de Cristo. Entonces ahora, ¿cuál es su misión? Los ministros de Cristo y todos los seguidores de Cristo deben estar en una posición totalmente diferente de lo que están ahora. Deben ser evangelistas, deben ser médicos misioneros. Deben valerse del trabajo de forma inteligente, del trabajo médico misionero. Pero no sirve pensar que pueden hacer eso mientras abandonan el trabajo que Dios les dijo que debía estar ligado al Evangelio. Si abandonan el trabajo médico misionero, no precisarán pensar que pueden llevar adelante el trabajo con éxito. Así que, si abandonan la idea y no aceptan el trabajo médico misionero, entonces su trabajo será un fracaso, no habrá éxito, no tendrá bendición. Esto realmente es la parte principal del mensaje de la justicia por la fe, porque este mensaje debe ser predicado, debe ser enseñado. Pero ¿cómo hay que enseñar? Por medio de la obra médico-misionera. Así que todo pastor, todo misionero, todo líder, todo maestro, todo teólogo, si no acepta la obra médico-misionera, su trabajo no tiene bendición y no tendrán éxito en salvar almas. Solamente su éxito será en llenar iglesias y que en las iglesias, como en una cárcel, permanecerán hasta que el tiempo de gracia termine,
Allí será el lloro, el crujir de dientes, y de allí, cuando llegue la persecución, la lluvia tardía, los creyentes saldrán de las iglesias, no a predicar este mensaje con poder, sino saldrán a buscar, dice el libro Primeros Escritos, a buscar a sus líderes, a sus maestros, a sus dirigentes, a sus teólogos, querrán, dice, despedazarlos, porque les engañaron, no les dijeron la verdad, les dijeron paz, paz, no dejen la iglesia, permanezcan en la iglesia, sigan trabajando en el mundo, estudien, sean profesionales, ganen mucho dinero, traigan los diezmos, para que los misioneros pastores con los diezmos entretengan en las iglesias a los creyentes. Qué triste noticia para los incrédulos, los que no creen, los que no quieren creer en el mensaje poderoso de la justicia por la fe. Obra médico-misionera está unido a la justicia por la fe. No hay justicia por la fe sin obra médico-misionera y sin obra evangélica. Debe unirse este trabajo. Pero ahora los pastores preguntarán, los hermanos preguntarán, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿De dónde aprendo? ¿Cómo cumplo esto? No es así. El que acepta a Cristo, Cristo es el verdadero médico misionero que ya vino a este mundo y dejó el ejemplo. El que nace del Espíritu de Cristo, nace con el Espíritu médico misionero. Y una vez que nace a la vida espiritual, el Espíritu Santo lo llevará a los puestos de avanzada, al campo. Y el Espíritu Santo lo educará en la escuela de Cristo. Y del campo vendrán, dice, con semblantes iluminados, llenos del poder de Cristo, del carácter de Cristo, a llevar este evangelio de salvación. Porque el mundo está enfermo. La pandemia ya empezó. Satanás no sabe por qué está enfermando a la humanidad para que esté preparado para recibir a los médicos misioneros, a los seguidores de Cristo, mis médicos misioneros, a los cristianos médicos misioneros, a los adventistas verdaderos médicos misioneros, a los evangélicos médicos misioneros, protestantes médicos misioneros, católicos médicos misioneros. El mundo está preparado, parece un hospital. La ciencia médica no podrá solucionar, así como en la pandemia del año 2020. Así funciona el mensaje precioso de justificación por la fe. Que Dios pueda bendecir su palabra. Así que hemos recibido una buena noticia para algunos, para otros será una mala noticia. Pero sea cual fuere, escuchen o no escuchen, crean o no crean, el mensajero debe amonestar, el atalaya debe tocar la trompeta. Y el que escuchó también debe convertirse en un médico misionero, en un atalaya. Gracias a Dios, gracias a los hermanos, será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén, así sea siempre.